3. Romanos capítulo 3 al 4, lo que voy a pasar a explicar lo que estaba hablando. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, esto es lo que quería explicar. Estábamos viendo entonces cómo Dios condenó al pecado en el cuerpo del Señor Jesucristo. O sea, pero para que se cumpliera la justa exigencia de la ley. ¿Qué es esto de la justa exigencia? ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Cómo se logró eso? Bueno, lo que yo he visto esta semana estudiando un poco, aunque los considero muy buenos amigos a ellos, a comentarios, eso, mi regla de fe y entendimiento, por supuesto, de las Escrituras y guiado por el Espíritu Santo. Llegué a otra decisión como el domingo pasado, que yo hablaba que los cristianos, que se ve ahí que no es un cristiano, sino una persona luchando con el nous, que no tiene a Cristo, ni el Espíritu Santo, ni la gracia. Bueno, el día de hoy también tuve que tomar una decisión. Digo, no es así como muchos ministros. ¿Qué es lo que entienden muchos? Bueno, entienden esto. Dicen así, que es lo que leí, Romanos 8, versículo 3 al 4, que el cristiano, ahora que tiene el Espíritu Santo, es guiado y es capacitado, ahora, para cumplir la ley. Y si se van a Romanos 13, 8, el versículo 10, van a encontrar, que yo más adelante voy a tener que hablar de este nuevo movimiento que hay, creo que del año 50 en adelante. Pero dicen así, Romanos 13, versículo 8 al 10. No debáis a nada a nadie, sino amaros uno a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y lamentablemente es una interpretación que por ahí yo he escuchado que se habla y lo he leído en comentarios. No es así, nosotros no podemos cumplir esto. Por eso no entendés cómo se llevó a cabo esta justa exigencia. No es, quiero que entiendan algo. Cuando yo estuve leyendo dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Si ustedes ven esa palabra en nosotros, no van a encontrar algo que nosotros podemos hacer, sino algo que se llevó a cabo en nosotros. No sé si pueden entender o está difícil. A ver, lo voy a explicar de otra forma más sencilla. Muchos creen que ahora tenemos la infusión del Espíritu Santo para poder cumplir la ley de Dios. No sucede así, amados. Esa justa demanda de la ley de Dios se llevó a cabo en nosotros. No es que nosotros la podemos llevar a cabo. Esos pequeños errores así de mala interpretación, si no se entienden bien, lamentablemente le puede costar su vida eterna, amado. Así lo digo de sencillo, de claro. Porque van a querer vivir una vida. Ahora ya no, el no pelea más con la carne, ya está, no hay más miseria, pero ahora tengo el poder del Espíritu para poder cumplir la ley. No vas a poder cumplir la ley tampoco. Porque no se trata de así. Si no has entendido el verdadero evangelio, que Cristo lo hizo. Cristo lo hizo. No es que te recibiste un poder para poder cumplir la ley. No sucede así. Ahora lo vamos a explicar. Y esto es muy importante. Que yo le digo, es muy importante que lo entienda. Se llevó a cabo en nosotros. No es que nosotros tenemos un poder para cumplir la ley. Aunque tenemos que hacerlo. Pero no es eso, no es que un acto de amar al prójimo y eso es el fin de la ley que ahora se cumple, porque la ley es amarás al Señor y resumen todo en esas cosas. No se trata de eso, amado, por favor abran los ojos porque es su salvación. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Qué es esto de la justa exigencia? ¿Yo puedo hacer algo para...? No, lo que viene hablando es el mismo evangelio, que mediante el quebrantamiento de Dios del pecado en el cuerpo de Cristo es como se lleva a cabo, como Dios
cumple la justa exigencia de la ley. ¿Qué es aquella la justa exigencia de la ley? Es como nosotros confiamos en aquel sacrificio que se llevó en Cristo, pero no es que nosotros hacemos algo. Entonces eso, lo que vuelvo a nombrar las palabras de Agustín, que dijo, la ley fue dada para que nosotros buscáramos la gracia, ahora pero la gracia fue dada para que la ley se cumpliese. Entonces Dios nos da esa gracia para poder cumplir, pero nosotros no hacemos ninguna obra. O sea, ¿cómo se cumplió esto? Porque lo vuelvo a decir, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne sino al espíritu. Entonces muchos dicen, bueno, ¿cómo se cumple? Cuando vos vivís una vida en el espíritu, porque sin santidad nadie verá. No es así, no sucede así, no sucede, porque ellos dicen, se cumple cuando vos andás en una vida santa. No es así, se cumple en Cristo. No es que cuando vos te portás bien, porque eso sería salvación por obras. Cuando vos te portás bien o hacer las cosas que andás en el espíritu, lo digo con dolor, hermano, porque hay comentaristas reformados con libros que dicen esto. Y eso es grave, es grave. Entonces, algunos piensan que los cristianos que están en el nuevo pacto, que estamos en el nuevo pacto, y el Espíritu Santo nos ha escrito, como dice el profeta, nuestros corazones, nos da un corazón de carne, y ahora tenemos la presencia y la fortaleza del Espíritu Santo en el interior, porque no somos como Romanos 7, para cumplir la exigencia de la ley y vivir justamente. Pero no es así. Yo no tengo ningún poder para cumplir la ley. Fue Cristo que cumplió la ley, la justa exigencia de la ley con su vida santa y pagó también en la cruz. Eso es. Ahora puedo vivir una vida, sí, pero no soy yo. Yo debo entender que no soy yo. Yo debo dar fruto del Espíritu. Yo sé que estas cosas quizás son complicadas, pero es importante que las empiecen a masticar para que pudiese cumplirse. Entonces, no es que yo cuando hago algo ando en el Espíritu, la ley se empieza a cumplir en mí. No, ya se cumplió en Cristo. Yo no puedo hacer. Yo, Sergio Daniel Brito, por más que me esfuerce, como dice nuestra confesión, hasta los mejores santos, dice nuestra confesión, pueden vivir, o el catecismo de Heidelberg, dice, ¿pueden vivir? No, ni uno. A lo mejor los pastores que vos veas, ninguno pueden. No podemos andar en perfección de la mañana a la noche, porque si decimos eso, hacemos a Dios mentiroso. Y no es así. No, nadie puede. Entonces, no podemos decir que este texto está diciendo para que se cumpla la justa exigencia de la ley cuando nosotros que no andamos en la carne andamos en el espíritu. No es así. Cuando habla de que se cumpliese, habla de Cristo, no de nosotros. Nuestra obediencia, por más que la queramos hacer, nos esforcemos, siempre va a ser imperfecta, siempre va a estar manchada. Entonces, es una mala interpretación, no hace justicia al texto, no se ajusta al texto lo que está diciendo ahí, y esto es importante que lo entendamos. Entonces, ¿cómo sería esto, Daniel? Bueno, esto es así, el cumplimiento de la justa exigencia de la ley, que dice el versículo ahí 4, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Bueno, esa parte de la justa exigencia de la ley, ¿cómo es? Bueno, Pablo debía responder a eso de la incapacidad de la ley, que empezaba hablando en los versículos número 3, que era imposible para la ley. ¿Pero por qué era? Porque era imposible para la carne. O sea, por la carne. No se podía. Entonces Dios tenía que librarnos del pecado y de la muerte. Ahora, ¿cómo lo llevó a cabo? No se podía. Romanos 7, 14, 25 vimos de que el hombre no lo puede. Gime, quiere cumplir, pero no puede. Entonces, ¿cómo lo hace? No habla de nuestra obediencia tampoco acá, en Romano acá. ¿De qué habla? Es el perdón que Dios nos otorga en Cristo Jesús, amado. Está hablando de la justificación, está hablando de la santificación en Cristo Jesús. Todo está en Cristo Jesús. Entonces debemos mirar a Cristo, no nosotros. Vos, o yo, o cualquiera que quiera decir, yo ahora que no ando en el Espíritu. No, nadie va a poder vivir. Puede ser que hay algunos que andan un poco más avanzados, pero nosotros no podemos andar como Cristo anduvo. Entonces nosotros no podemos hacer ninguna obra. Entonces es importante, aunque sin santidad nadie verá a Dios, es verdad. Pero esa santidad en Cristo, no la mía.
Entonces, Cristo cumplió la justa exigencia de la ley, si no entendieron nada. Eso para que se cumpla la justa demanda de la ley, es que Cristo es la que cumplió, si no entendieron nada. Entonces, Cristo vivió una vida perfecta, pero a la misma vez, como dice Gálatas 3:13, Él llevó la maldición de la ley. Hace esto y vivirás, si no... Entonces, como fue violar la ley, cargó la maldición. Se cumplió la justa exigencia de la ley, las dos cosas que Dios, la ley le mandaba. Entonces, a ver si podemos ir resumiendo todo. Los versículos 3 y 4 que estoy hablando en estos casi 6 minutos y medio que me quedan, o 6 minutos, es así. ¿Cómo sucedió? Que habla el versículos 3 y 4 es que Dios condenó, vamos a decir, al pecado en Cristo. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, lo que hablamos todos los domingos, todos estos meses, la doble imputación. No sé si se acuerdan eso, o sea, o la doble transacción, si quieren decirle. Mis pecados fueron pasados a Cristo, todo eso, y Cristo, su justicia, todo fue pasado a mí. Entonces, lo que sucedió eso, la justa exigencia de la ley no se puede cumplir a través de mis actos de obediencia. Cuando andamos, vamos a decir, cuando yo trato de portarme bien o ando en el espíritu, o que ya no ando en la carne como los otros, diría, ¿no? No es así. Aunque fuimos llamados a andar en una novedad de vida, acá lo que estamos hablando es que aquellas personas que están incorporadas fueron puestas en Cristo, y esto es importante que lo entienda. Cómo, cuando dice la justa obediencia de la ley, ¿cómo se cumplió? Cuando nosotros estamos en Cristo, que vimos Romanos 6. Entonces, ¿cómo se cumple? Yo no la puedo cumplir. Entonces, pero dice andar en el espíritu. No, el texto está hablando que se cumple esto ahí en Romanos 3 y 4, es cuando estamos injertados en Jesucristo. No se acuerdan. Entonces, es ahora, y también que podemos andar en santificación y no en la carne. ¿Pero por qué? Porque estoy en Cristo, estoy injertado en Cristo, estoy unido a Jesucristo por la fe. Ahora sí puedo andar en novedad de vida. A ver si lo pueden entender. No quiere decir que yo, al vivir una vida cristiana, al querer guardar estos mandamientos de la palabra de Dios, entonces se cumple la ley. No se cumple. La ley se cumplió en Cristo. Cristo no solo Padre mandó, vamos a decir, a su Hijo amado para castigar el pecado, sino que también me mandó al Espíritu de Cristo, que vamos a ver en Romanos 8:9 más adelante, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no tiene vida. Entonces, la conducta cristiana, escuchen esto, mi conducta cristiana, como yo me conformo, el testimonio que doy, no significa, vamos a decir, o sería así, mi conducta sería la marca o mi testimonio externo, o el sello que tengo, de que ese cumplimiento, o el Espíritu Santo, mora dentro mío. Pero esos actos que yo hago fuera, cuando me comporto, no significa que con eso yo se está cumpliendo la ley porque yo me estoy portando bien y ando en el espíritu ahora. No, eso es un resultado de que ya fui salvo. Eso es lo que quería decir todo. Yo no me porto bien o me santifico para que la ley se cumpla a mí, entonces yo, de alguna forma, aunque ustedes no lo crean, hay comentarios bíblicos que dicen eso. Y es una lástima. Porque empezando bien por el espíritu terminan por la carne, como dice Pablo. Tratando de que en el espíritu, Romanos 8 vienen bien, Romanos 6, Romanos 6, y después debes andar en el espíritu, pero así se cumple la ley. No, por favor. No es así. Es una pena y debemos orar para que se levanten hombres de verdad que escudriñen las escrituras, que le importen las almas. Entonces Dios no solo, vamos a ir cerrando con esto, y ya terminamos. Dios no solo nos da a Cristo, nos ofreció a Cristo, sino que ¿qué hizo? Para que se cumpliera el pleno cumplimiento de la exigencia de la ley. En Cristo cayó la ira, cayó la maldición, sino que también nos dejó ahí. Bueno,
ahora me voy y arréglense ustedes como pueda. No, dice, voy a mandar al Paracleto, voy a mandar al Consolador, voy a mandar al Espíritu Santo. No nos dejó Santo. ¿A dónde lo hace? A nuestros corazones, a aquellos que creímos. ¿Para qué? Para que ahora sí Él nos va a capacitar para andar en novedades de vida, para andar en el Espíritu. ¿Qué es en el Espíritu, Daniel? ¿Qué es una cosa rara? Así no, es que nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios, somos guiados en nuestra mente por las Escrituras, no son cosas místicas así de que vemos que ven en otros lados esas iglesias, hablar en lengua, no, somos guiados por la palabra de Dios. Entonces no andamos en la carne. Ahora quiero que entiendan esto, el cristiano no tiene, vamos a decir, dos naturalezas, tiene una naturaleza en Cristo Jesús. No hay un dualismo antropológico de dos cosas que luchan, la carne y el espíritu, la carne y el espíritu, la carne. No sucede eso. Está el espíritu, o sea, la nueva creación, está el cuerpo y después está el pecado. No hay dos naturalezas así peleando con... Eso es una persona enferma. Lamentablemente un legalista que le estuvo así, está luchando con las cosas, tiene un problema mental, no lo digo burlándome, tiene puede ser problemas de malas doctrinas. Entonces eso es lo que sucede. Esa es la historia de la salvación, como Dios nos salva, amados. Así como Dios. Y es importante que hayan entendido. Le prediqué el Evangelio mismo en el día de hoy, para que podamos andar ahora en novedad de vida, dirigido por el Espíritu Santo. Y vamos a inclinar nuestros rostros en estos segundos que nos quedan. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque en el día de hoy, Señor, vemos que no tenemos ninguna condenación a aquellos, Señor, que estamos en Cristo Jesús, que todas las exigencias de la ley fueron cumplidas en su Hijo amado, que usted nos ha librado del pecado, nos ha librado de la muerte, Señor. Gracias por darnos el Evangelio, las buenas noticias, aquellos que nos hemos creído, nos hemos aferrado, Señor. Y ahora podemos andar en novedad de vida, pero esta novedad de vida, andar en el Espíritu, no significa que nosotros, nuestro comportamiento y nuestra santificación se va a cumplir la ley ahora nosotros podemos hacerlo, sino es lo que hizo Cristo por nosotros. Gracias, Señor. Y le pido, Señor, por todos aquellos que faltan todavía venir a Cristo. Como siempre decimos, amén. Amén.